Me llamo María del Rosario Badano, tengo 61 años, próxima a tener 62. Nací acá en Paraná y bueno, soy una sobreviviente de la dictadura, pero también alguien que es testigo de una época que pasó, ¿no? Bueno, nací en la ciudad de Paraná y mi familia estaba conformada por mi papá, que era profesor de historia y era arqueólogo, mi mamá, que en ese momento era ama de casa, 2 hermanos y yo la más chica. Yo nazco en el año 53 y en el año 56 muere mi padre repentinamente. Entonces mi madre queda al frente de una familia con un niño de 10 años, que era el mayor, otro de 7 y yo de 3. Y bueno, ahí se modifica la situación porque mi madre, que acaba de fallecer con sus 97 años, casi 98, como le gustaba decir a ella, tuvo que abrir surco y reinventarse a sí misma, ¿no? En un momento en que las viudas quedaban detrás de la ventana y salió a trabajar. Mi padre había sido director del Museo de Ciencias Naturales, lo había creado, era un hombre muy inquieto con la historia y la ciudad, las historias del Pago Chico, muy reconocido. La sala de arqueología se llama Víctor Badano, y del Museo Histórico de la ciudad. Era profesor de lo que es hoy la facultad, muy vinculado, y mi madre, de ser la esposa a ser quien enfrenta la vida con los 3 niños. De una familia radical, ¿no? Como con un compromiso radical en general todos los badanos, hasta que la nueva generación comienza, en la nuestra, en la época de los 70, comienza a dar vuelta a la politicidad de la familia, pero en ese momento eran radicales. Crezco acá, en la adolescencia tengo que ver con los movimientos cristianos, que tenían que ver con la Populorum Progressio, tenían que ver con, bueno, después de Vaticano II. Durante toda la secundaria teníamos un movimiento que se llamaba Movimiento de Estudiantes Secundarios, el MES, y en ese se hacían tareas solidarias, se discutía, digamos, había comenzado a trabajarse toda la desigualdad y pobreza de América Latina. Eso me parece a mí que funciona en mi historia como un basamento muy fundamental, desde el punto de vista ideológico, diría yo, que lo voy a descubrir mucho después, ¿no? Termino la facultad y termino la secundaria, perdón, y comienzo la facultad en el año 71, yo soy egresada del año 70, en la secundaria, en el año 71, Ciencias de la Educación, que era una facultad que tenía un nivel de movilidad, pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral. En ese momento las universidades eran pocas en el país y tenían extensiones. Acá la extensión era del litoral. Recuerdo que el primer día de ingreso, en el año 71, nos quedamos porque había una toma de no docentes. O sea que iniciamos la vida universitaria con un nivel de protesta. Y ahí, durante la facultad, voy desarrollando, junto con un grupo de compañeras, 2 de ellas hoy están desaparecidas, como es Alicia Ramírez y Ana María Araujo, por su compromiso y su situación posterior. Alicia la matan en Santa Fe, junto a su compañero, estando embarazada, y la Paupe Araujo está desaparecida, de la cual esos compañeros que no hay noticias de dónde estuvo, donde nadie supo nada, sino que no acudió a ni visita familiar, ni citas, y parece que se hubieran ido en el tiempo, ¿no? Desarrollamos un compromiso que tenía que ver con la generación de los centros de estudiantes anterior al regreso de Perón. Se gestaba el regreso de Perón al país y comenzaban estos centros de estudiantes. En ese momento no había posibilidades de una juventud peronista dentro de la facultad, y está esta creación que se llamaba Movimiento de Estudiantes para la Liberación,
que era una suerte de concertación, peronistas, radicales, qué sé yo. Bueno, acá nunca hubo MNR y otras tradicionales de la universidad pública, y con esas agrupaciones y comenzamos a tener el primer centro de estudiantes a fines del 72, y después lo renovamos en el 73, y ya después nos presentamos como Juventud Peronista. Pero en ese momento era reivindicativo y solidario con reivindicaciones que tenía que ver con eso. En ese momento también soy la primera presidenta de la Federación Universitaria Entrerriana. Se generó el espacio, bueno, también estaban los PC, ¿no?, que tenían un protagonismo dentro de la universidad. Generamos esa estructura que era de los entrerrianos, porque había diferentes facultades y estábamos disgregadas la conformación de estudiantes. En el año 73 éramos el gremio mayoritario del país, ¿no?, y el que movilizaba a partir de lo irrestricto una situación muy interesante. Entonces, el hecho de la actividad política estudiantil generaba un nivel de intercambio, de trabajo y de situación muy importante. Cuando recién, después del 73, y hacíamos los pequeños congresos, todo el mundo se preguntaba qué había que hacer ahora, ¿viste? Que era muy interesante, y nosotros nos parecía que teníamos claro que era lo que sabíamos que hacer, porque era lo reivindicatorio inmediato, pero no era que sabíamos qué teníamos que hacer a largo plazo, que lo fuimos construyendo. La Facultad de Ciencia de la Educación fue la primera que cayó, apenas asumió Iván Isevich, en el año 74 se cambia la conducción, y eso implica un retroceso, porque es toda la derecha del peronismo la que avanza sobre eso. Y bueno, en ese momento, tanto los que militábamos en la JUP, o sea, los compañeros de agropecuarias, nosotros, que éramos de la universidad, en el año 74 se crea la Universidad Nacional de Entre Ríos, nosotros en contra absolutamente de esa creación. Después vamos a ser los que lo sostenemos, lo mismo va a suceder con la UADER décadas después, ¿no? Porque sosteníamos que el régimen militar en ese momento lo que hacía era encapsular la situación de las universidades para poder controlarlas. En ese sentido se crean como 7 u 8 con el Plan Tacchini, y ahí queda como una realidad nueva a las 9 universidades de ese momento, ¿no?, que existían. Entonces eso también fue otra situación del año 74. Bueno, cae la conducción y toma toda la derecha un poco la situación, y nosotros seguíamos porque éramos entre ese compromiso cristiano que habíamos tenido, esta mutación de la política en el compromiso con la universidad pública y el peronismo. Bueno, seguimos militando, y en el año 75, a partir del asesinato de Cáceres Monnier, yo soy detenida el 24 de diciembre, porque soy emblemática para la fecha. O sea, me detienen un 24 de diciembre y me liberan un 17 de octubre, que aparte de ser el Día de la Lealtad, era el día de cumpleaños de mi madre. O sea que era todo un combo. Yo decía a su vez, porque siempre fui visionaria, era de que nos iban a dejar los milicos en libertad un 17 de octubre. Bueno, pero nos dejaron en libertad un 17 de octubre. En ese momento yo te diría que la ciudad de Paraná y de Entre Ríos se movía con un clima pueblerino muy interesante, en el cual las movilizaciones y las situaciones no pasaban a mayores. O sea, incluso las peleas en las asambleas no eran demasiado virulentas, porque te conocías todo el mundo, ¿me entendés? O sea, cómo se iba planteando. Pero ya para diciembre del 75 ya habían detenido a varios compañeros, ¿no? No era yo de las primeras, pero bueno, fui la de más larga estadía, porque estuve 8 años presa, ¿no? En ese momento, bueno, cuando nos detienen, bueno, primero estoy en la comisaría, después nos pasan
me ponen causa federal por el asesinato de Cáceres, a los 10 días a eso me lo levantan, como queda sin falta de mérito, me bajan el PEN y se comienza a estructurar a partir del 24 de marzo, que se da la gran redada y posterior, donde cambia de manera virulenta la situación nuestra, se comienza a gestar lo que va a ser después el Consejo de Guerra por asociación ilícita. En ese otro momento vuelven a instalarnos la causa. Algo que yo planteaba en la causa Paraná frente al juez federal es que yo estuve casi todos los años bajo la órbita de la justicia, absolutamente desamparada por ella, porque no era la situación de otros compañeros que tuvieran PEN o otros compañeros que no tuvieran otra situación. Yo siempre estuve a cargo de un juez que dejó que me sacaran a torturar, que no respondió y que me condenaron por órdenes militares, ¿no? Entonces, hay una parte de la justicia, del comportamiento en la dictadura, que todavía considero que será el otro paso por el que tendremos que ir, será por revisar toda esta connivencia con la obediencia debida hacia los militares de un poder judicial. No obstante, yo en ese momento me sentía como protegida con un nivel de ingenuidad, ¿verdad? Con que yo tenía un juez, que los milicos le tenían que decir al juez que dónde estaba, y mis abogados presentaban que dónde estaba, etcétera, etcétera, pero visto a la distancia, esto era, bueno, como les pasaba a las madres en los cursos, o pasaba con los habeas corpus, ¿verdad? Que uno a ese nivel de institucionalidad creía que se podía mover un poco. Bueno, estuve, como te decía, detenida durante 8 años, de los cuales estuve 2 años en Paraná, o 1 año y pico en Paraná, 5 en Devoto, sí, 1 año en Paraná, 5 en Devoto y 2 años de nuevo, ¿no? En el primer tramo de Paraná, cuando se hace la mayor virulencia de la represión, transformándose en un plan sistemático, que es de marzo a diciembre del 76, digamos, en esta zona del segundo cuerpo, es que en el mes de agosto me sacan de la cárcel, que tampoco sabíamos nosotros. O sea, nosotros estábamos incomunicadas en la cárcel. La familia no te podía visitar. Ellos nos iban sacando cosas. Yo pensaba que ya no nos podían sacar más nada, porque nos sacaban, supongo, la aguja de tejer, o nos sacaban cosas que después decíamos, los ruleros, ¿viste? Que teníamos ruleros. Decíamos, bueno, ya no pueden sacarnos más, y nos seguían sacando, ¿no? O sea, el poder de despojo a que vos te vuelvas un objeto y no una persona, no tenía límites. Lo que pasa es que nosotros en ese momento tampoco teníamos una posibilidad de ir mirando. Y lo que sí teníamos era una capacidad de resistencia y de respuesta a eso, ¿no? Entonces, también soy de las primeras que sacan en agosto y estoy 40 días afuera del penal, bueno, con toda una situación de tortura que tiene distintos momentos, tortura directa en el cual estuve 10 días exactamente en una parrilla atada, sin pararme, salvo que me paraban para que me recuperara para poder seguir torturándome, o sea, porque esto fue cambiando a medida que fue avanzando, te daban un poco mayor atención y demás, con un nivel de aislamiento también muy grande. Nosotros después hicimos un reconocimiento de esos lugares donde estaba yo y estaban los que me cuidaban, digamos, los guardias, digamos, no que me cuidaban como política de cuidado, pero sí que me cuidaban. Y después de esos 10 días donde fundamentalmente hay una tortura en la cual yo veo que los procesos de enajenación y de dolor son muy grandes porque es yo narraba ahí en la causa que
que la tortura es cuando el cuerpo se vuelve un grito, ¿no? Porque no, y un temblor. Me volvieron 30 días a los cuarteles, que era un centro clandestino, pero ahí estaba con otros compañeros, cada uno en un calabozo particular que tenía el tamaño de 2 por 1, no sé, de lo que tamaño de una colchoneta que te la entregaban a la noche, y una ventana que no tenía ni vidrio ni ventana, o sea que te entraba la lluvia, te entraba todo lo que podía ser por esa ventana. Ahí lo que nos salvaba, digamos, era que estábamos conectados y de que, bueno, cantábamos, nos comentábamos cosas sin vernos, nos pasábamos por paloma algún cigarrillo que alguien conseguía, de que alguien le llevaba, y la parte más feroz era cuando algunos de los que estábamos ahí, que eran como 7, 8 calabozos, no recuerdo bien cuánto era, capaz que eran 10, lo llevaban a la tortura, ¿no? Porque la situación más complicada es escuchar el dolor del otro, aunque uno no lo crea. Y eso ha sido practicado como parte de la tortura, ¿no? No es como una parte menor, me parece que se fueron dando cuentas, entonces desde sacar a patadas a compañeros en una situación de virulencia y animalidad, ¿no? A que te decían que se iban, ¿no? que los estaban llevando. En esa primera instancia me vuelven a la cárcel, vuelvo en un estado mal. La verdad que no sé si es de esta primera vez o segunda, pero me parece que esta primera, se hacen los informes médicos correspondientes porque estoy muy quemada, estoy muy mal físicamente. Bueno, los kilos que había perdido no te los puedo explicar, qué sé yo, qué serían, 1 por día en 40 días, no sé. Pero, y ahí llaman al médico del servicio penitenciario y llaman a los demás sobre una situación del estado físico. Estoy un mes y me vuelven a sacar. O sea que cuando me vuelven a sacar era como patético. Y en esa segunda vez estoy en otro lugar, que también después lo reconocemos, con gendarmería dentro de la causa, pero ahí ya había compañeros en otros lugares, ¿no? Estaban otros compañeros que los estaban siendo torturados o lo hacían escuchar las torturas y demás. Y en ese episodio es que una de las veces me llevan a mí en el baúl del auto con Fernando Caviglia, y es cuando a Fernando lo confunden con Claudio Fink, que es el único pequeño dato que nosotros reiteramos en función de que no hay información de Claudio. Pero esa era la certeza de que ellos lo tenían a Claudio, ¿no? Y cuando lo confunden es cuando nos sacan del baúl, parece simulacro de fusilamiento, porque dicen, acá lo trajiste a Fink, ¿no? Y entonces cuando lo van a sacar se dan cuenta que es Caviglia. Y bueno, y ahí también yo analizo, que es de mi propia cosecha el análisis, que acá intervinieron diferentes tipos de patotas, que esa patota segunda estaba mucho más ligada en estos 30 días a un mayor nivel de salvajismo, porque incluso ni sabían que si vos querías que te conteste porque te seguían golpeando. No era que había una sistematicidad para quebrar y obtener una información, lo estoy hablando en mi caso personal, ¿no? Y que la primera tenía un nivel mucho más controlado, era gente de Rosario, Buenos Aires, controlado en el horror, ¿no? Estamos siempre hablando, si se podría hablar de alguna capacidad de ¿cómo se llama?, de decibeles de horror, que sería absurdo, pero
Pero en ese sentido, esta segunda patota más ligada, porque acá hay una caída muy grande de lo que sería lo que va quedando en ese agosto, septiembre, de gente que estaba acá o que no había caído. O sea, es una redada muy fuerte, muy grande, y desde mi sospecha es que hay una actuación interesante de la policía de la provincia, ¿no? En eso. Bueno, allí estoy 30 días más, con una cosa así muy perversa, porque era como la más vieja, había estado 70 días fuera de la cárcel, porque yo no estaba en una condición de desaparecida, sino de desaparecida en ese momento. Ellos no aceptaban que estaba y demás, de 70 días, pero alguien me había retirado y había firmado, ¿no? Yo estaba en una situación de no lugar. Pero, y entonces me empiezan a cambiar, ir cambiando de celdas para que la gente que llegaba nueva como que la recibiera, ¿me entendés? O sea, así como le dijera, mirá acá. La gente pensaba que yo estaba absolutamente loca de las cosas que contaba que sucedían ahí adentro, a los que venían, ¿entendés? Porque todo el mundo con un horror muy grande y que efectivamente a mí me llevaban. Y yo dar la posibilidad a ella de que yo estaba ahí, porque ellas salían en libertad enseguida, era gente que redaban, ¿no? Pero en general, como la gente tenía tal nivel de pánico, y entonces por ahí me pusieron en una celda grande y yo me di cuenta después que era para que estas que vinieran pudieran estar con alguien, de que estaba viva, de que me habían torturado, de que era lo que me había pasado. Bueno, vuelvo a la cárcel y en el año, esto es año 76, en el año 77 nos hacen el Consejo de Guerra, que fue una parodia absoluta, una cosa que no resistía análisis, pero que era una construcción muy complicada para salir de adentro. Ahí en el Consejo de Guerra se arma lo que es la asociación ilícita. Ahí no se juzga lo de Cáceres Monnier, sino la asociación ilícita que implicaba de todo este paquete. Nosotros estábamos en la cárcel de mujeres que da enfrente a la cárcel de varones. En la cárcel de varones era donde se desarrollaba el Consejo de Guerra. Estaba lleno de tanques, nos llevaban en un IMOG, ¿viste? Cuando nosotros entramos y vos nos hacías como una cosa y decís, pero esto es una película, ¿viste? Una película con todos uniformados. No, no era una película, era una realidad, pero teníamos un nivel ficcional de distancia porque no podíamos creer. Y cuando a mí me dan 21 años de prisión, yo decía, a mí no me falta nada, las tengo todas, ¿me entendés? O sea, era como que era una clausura total de las posibilidades. Bueno, mi familia y mi madre en particular comienzan a enarbolar lo que sería poder desandar y que se anule el Consejo de Guerra, ¿no? Se hacen todas las vistas hasta que llega a la corte. Y bueno, trabajan. Mi familia funcionó como si fuera una empresa, te diría yo, en su sostén y en su situación. De mis hermanos, mi mamá, mi tía, porque todos los que te podían visitar tenían que ser familiares directos. Y bueno, y ahí cuando nos condenan en enero, en febrero nos llevan a Devoto, nos dan la concentración en Devoto. Bueno, ahí con todo ese traslado y demás, y nos integramos con el resto de las presas del país y vamos siendo divididas de acuerdo a lugares, a situaciones y demás. En ese sentido hay dos cuestiones de sostén. Bueno, la familia, fundamental, porque era el lazo, ¿no? El lazo informativo de lo que había, de los amigos que quedaban, que se animaban a preguntar por vos, ¿no? De la gente que te mandaba afectos y shampoos, ¿no? Y cosas que tenían que ver. Y el tema de la vida cotidiana de las presas.
sin hacer una cosa idealista para nada, yo creo que la experiencia de la vida nuestra, yo la tomo a favor, ¿no? Digamos, la tomo a favor en el sentido de que me quedo con todo lo positivo que ahí sucedió. Sobre lo cual había encuentros culturales los más disímiles que vos te puedas imaginar. Pero de cosas, porque, bueno, yo tenía 21 años y salí, 22, perdón, y salí a los 30, o sea que estuve presa en una franja de la vida en donde la producción, o sea, me faltaban 2 materias para recibirme en Ciencias de la Educación, ¿no? Toda la situación de la cárcel, yo reivindico mucho el género, la solidaridad entre mujeres. Creo que hay un tema muy perverso del patriarcado, de plantear de que nosotros somos competitivas, que para que no podamos establecer esas relaciones simétricas. Y bueno, de hecho nosotros hoy tenemos una organización donde estamos muchas, la Solapa, que es de presos, expresos y exiliados, donde estamos muchas que estábamos en ese momento, y donde estando en un lugar, bueno, yo hoy con posibilidades de arrimar gente, la gente que circula o circuló puede tener un lugar participativo en los ámbitos de trabajo, los hijos y demás de ese momento, ¿no? En ese momento nosotros decíamos, los canas están, los SPF y todos los demás, mucho tiempo pensando en cómo destruirnos, y nosotros tenemos que tener las 24 horas en saber en cómo resistir. Y bueno, yo que nunca había cosido, porque yo pensaba que lo mío eran los trabajos intelectuales, ¿viste? Porque no hacía nada en mi casa, qué sé yo. Cuando llegué le pregunté a una presa común en la cárcel de Paraná el primer día cómo se colgaba el vestido. No sabía cómo se colgaba el vestido. Y me dice, por el ruedo. Ah, bueno, por el ruedo. Por supuesto que se colgaba por el ruedo, pero por el ruedo, y tengo mi imagen, la imagen de haber colgado un vestido por el ruedo, y de ahí aprender a cómo se cuelga, ningún proceso traumático de eso, pero te quiero decir, comencé a aprender a bordar, a tejer, a hacer, gente con muchas más habilidades, y también desarrollar algunas destrezas de lo que era eso. Bueno, grandes lectoras, leíamos en grupos, que fue una costumbre que siguió en mi familia tiempo después, ¿no? Que era muy interesante, aparte de reírnos de los libros prohibidos por el maestro para que ingresaran, ¿no? Que era una cosa ridícula absolutamente, y formar de la rutina cotidiana, o sea, producir con el encierro, te diría yo. En una situación, no es que mi condición de género me haga atender a los varones, pero los varones tenían un plan de exterminio de un ocio, el ocio creativo, no sé cómo se llamaba, que era sin nada y cada uno en una celda. Esa no fue nuestra situación. Nuestra situación éramos 4 en una celda, se abría un pabellón, íbamos al patio, o sea, caminábamos, teníamos una interacción. Pero se fue pudiendo poblar de imágenes, porque el gran tema que tiene la cárcel es que es la impotencia absoluta. O sea, si hay algo que vos no podés hacer, es modificar esa realidad, ni modificar lo que pasa afuera. O sea, se moría un padre de alguien y era un dolor infinito, porque era una distancia como si estuvieras en Marte, ¿no? Nadie podía hacerse eco de esa modificación. Entonces, trabajar con esa impotencia, no de manera ingenua, sino de manera en que no te enloquezcas, en que sigas siendo un sujeto productivo, creativo. Esto no era premeditado, yo lo reflexiono a posteriori de las cosas que hacíamos, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos que estar ocupadas,
Nosotros sabíamos que las que no sabían algo tenían que aprenderlo y las que sabían algo tenían que enseñarlo. O sea, así fue mi primer contacto con francés, porque qué cosa yo no había hecho, estudiar francés. Bueno, entonces una compañía me enseñaba francés. Y yo me ponía a estudiar francés, que sabía que era para mover la cabeza, pero estudiaba francés. Otra daba de historia, otra relataba cuentos memorables cuentos y los relatos de Soriano con un histrionismo interesante. Otra dirigía teatro y actuábamos en el teatro. O sea, por ejemplo, todas las fiestas en Devoto, bueno, y acá más aún, estaban plantadas con una situación de que era un festejo, más allá de que era una tristeza, ¿no? Pero era una tristeza que también merecía un festejo. Y hacíamos comidas y cosas, y el único que primero que nos rompió el idilio fue mi hermano, ¿viste? Mi hermano mayor, que un día me dijo, no me convides más con esas cosas horribles que ustedes hacen, que son re dulces, porque se ve que íbamos haciendo cosas cada vez más dulces y dulces. Nosotros estábamos orgullosísimas porque teníamos el cantetadón para el metal y hacíamos unas tortas así porque le poníamos frazadas arriba y qué sé yo, almíbares, y hacíamos concursos de comidas, ¿viste? De cosas que se iban planteando qué hacer y preparábamos para los familiares. Y un día me dice, no me convidé con eso, qué horrible. Empezamos a reírnos nosotros porque ahí empezamos a tomar, hacíamos café con un café de rico con miga de pan tostada, ¿me entendés? O sea que era lo más distante de esa realidad, ¿no? Pero también esto que yo te estoy contando, como que no es un relato ordenador el que estoy haciendo, te estoy contando una faceta, porque había múltiples facetas. En Devoto también nos sacaban rehenes, a compañeras, se vivía en situaciones de castigo. Yo llegué a Devoto y pensé que nunca iba a comer esa comida, yo no iba a comer. Por supuesto que a los 2 días estaba comiendo esa comida. Y encima me tocó siempre una celda saludable, por lo tanto no tenía dieta, porque si vos tenías dieta, te daban un bife. Entonces ese bife se repartía, ¿no? Pero nosotros todas siempre éramos sanas, no teníamos nada, y yo no nos tocaba, y te tocaba lavar el guiso, hacer las cosas, o sea, estamos comparando Devoto con el centro clandestino de detención, no lo estamos comparando a Devoto ni con la cárcel de Paraná, que era otra era. Todas las compañeras siempre recuerdan y se ríen que nosotros teníamos un uniforme con una garibaldina y un pantalón azul, o sea, teníamos siempre pantalón y remera manga corta. Y los familiares tenían que usar enagua para entrar si no llevaban enagua, no te dejaban entrar en las sucesivas requisas, ¿no? Más la requisa con el nivel de violencia, más la requisa con el despojo de lo poco que vos construías de historia. Entonces eso te era sacado, ¿me entendés? No podías tener como un hilo así que pudiera estar dando cuenta de vos, porque eso, digamos, en un determinado momento se te sacaba. Y se te sacaba en un anuncio en los cuales ellos subían las escaleras gritando y dándose bríos, ¿no? Entonces vos sentías un maremoto de voces y de palos y sabías que venía la requisa, ¿no? A todos contra la pared, a todos a sacarse la ropa, a todos nos largaban al patio y cuando vos volvías, eso era un aquelarre de cosas en el piso, envueltas, tiradas, todas planteadas como para plantear otro nivel de quiebre, ¿no? Recomenzar después de la requisa era un tema, ¿eh? Volver a armar todo, si bien no teníamos muchas cosas, porque teníamos esa celda con la burra y punto, pero las cositas que había eran las que teníamos, ¿no? En papel, lápices de colores, qué sé yo, lanas,
cosas para hacer tapices, lo que hubiera, todo eso era motivo no era de desorden, de violación, digamos, ¿no? O sea, un espacio que, ningún espacio te pertenece, no te pertenece nada. Bueno, las cartas que ustedes han hecho tan lindo esto, en el tema de saber que hay un ojo que censura, y ellos lo que siempre trataban de instalar era el ojo interno, que nosotros nos apropiáramos de ese ojo para que fuéramos los propios censores. Entonces, por ejemplo, estaba prohibido sentarte en el piso. Mucho tiempo nosotros no nos sentábamos en el piso. Y después nos entramos a dar cuenta de que teníamos que sentarnos en el piso, que era el ojo, sensor, el que no nos permitía, ¿me entendés?, para sentarnos en el piso, por decirte uno de los temas. Bueno, y ahí las compañeras iban saliendo. Siempre yo recuerdo que alguien que venía para el lado de Santa Fe o Paraná, a mí me invadía un olor a río, y ahí supe que el punto más atávico que tenemos es el olor, ¿no? Es el olor. Y bueno, se fueron yendo las chicas, y en el año 81 nos vuelven a Paraná. Volvemos. Tengo una pregunta. En la cárcel de Devoto, incluso ahora cuando cuentes lo de Paraná, ¿qué nivel de discusión política tenían? ¿Qué nivel de organización lograron mantener al interior de la cárcel? ¿Y cómo les llegaba información de la fuera del contexto político, social, y cómo ustedes lo procesaban? Bueno, nosotros estábamos, está bueno esto que me preguntás, estábamos absolutamente organizadas. Por un lado, desde lo que era la vida cotidiana, ¿no? La limpieza, el aseo, o sea, cada celda tenía una distribución de dinero exactamente igual que las demás, una misma compra que las demás, una misma situación que las demás. O sea, a vos los familiares, no me acuerdo cuánto dinero te podían depositar, pero era mínimo, y te traían 2 paquetes de yerba, eso pertenecía a un economato, ¿me entendés? Y ese economato distribuía de acuerdo a las posibilidades. Después, a la que le depositaban la plata, podía comprar Nación y Clarín, se compraban 2, 3, no me acuerdo cuántos, en toda la planta, que eran 24 celdas, y eso iba trasladándose por celdas para su lectura. La que, por decirte, te depositaban este mes a vos y era la cosa, bueno, esta semana leías vos primero, la semana siguiente leía el otro primero. O sea, en los más mínimos detalles. El otro punto, te estoy hablando de la primera organización que habla de la otra, porque vos no podés tener una organización en la vida cotidiana si no tenés una ideología y una política que la sustente, ¿no? En ese sentido, no había diferencias entre la situación de Montoneros y PRT, que eran las organizaciones más, las dos organizaciones, si bien yo estuve con compañeras del PC en una época, pabellón, que por ahí movían un circuito distinto y no tan compartido, todas, digamos, en la misma línea, te podría decir que era más o menos equivalente. Yo en este momento no te puedo decir exactamente cuánto tiempo nosotros tuvimos. Nosotros en Devoto teníamos cada 45 días visita. Por lo tanto, los familiares viajaban cada 45 días. O sea, cada 45 días el tipo te podía visitar. Se turnaban, implicaba un gasto que no te lo voy a explicar, a veces llegar y estar sancionado porque no te avisaban, no te dejaban avisar de ninguna manera, y ahí con locutorio de vidrio la visita. Entonces la información era un poco sesgada. En otro momento a nosotros nos dieron una visita mensual de contacto, se llamaba, que era en el patio de Devoto con todos los militares arriba. Una era masculina y otra era femenina. Lo que no me acuerdo si se distinguía en los días o era el mismo día, con diferente horario. O sea,
vos no podías visitarte, no te podía visitar mi mamá y mi hermano, suponete vos. No tenías que visitar mi mamá o mi hermano, pero era por género. Lo que nosotros teníamos era, respecto de los diarios, un nivel de lectura y análisis muy importante. Había compañeras que se dedicaban más a eso que al otro, pero todo el mundo tenía que leer y todo el mundo tenía que opinar. Incluso yo me acuerdo que podíamos prever la editorial de este que está ahora en Clarín, Kirschman, ¿cómo es? Bueno, de este que está en Clarín, al domingo siguiente, de acuerdo a las noticias de la semana. Y que yo tuve un panorama internacional que nunca más volví a tener. Respecto de cómo se manejaba el mundo, pero el mundo del Medio Oriente, nosotros en Europa, teníamos, bueno, después estuvo Nicaragua, en ese momento, toda la situación. Eso desde el punto de vista informativo, te diría yo. Desde el punto de vista político había una serie de libros y textos que muchas veces estaban encanutados y que se pasaban por la información y su lectura, y los análisis iban yendo de que, por ejemplo, nosotros teníamos mucha expectativa con la CID, ¿no? La avenida de la CID, que era una expectativa que tenía que ver con que los milicos no iban a soportaban mejor que nosotros. Ellos venían y amedrentaban. Nosotros pensamos que en ese momento iba a haber una situación de quiebre mayor respecto de salidas en libertad, legalización de gente, o sea, un afloje. Nosotros evaluábamos que fue esa avenida de la CID la que puso sobre el tapete este tema, porque anterior a esto era como una fábula que sucedía a algunos y que el resto de la sociedad seguía estando de una manera, digamos, por fuera. De los desmembramientos de las organizaciones y de su situación, nos fuimos enterando a medida de que nos íbamos enterando de caídas, ¿no? Y de situaciones en las cuales, digamos, no teníamos mucha posibilidad. O sea, había una mediana información en donde yo estaba, puede haber otro que te puede decir. Porque hay muchas realidades. No teníamos Creo que nosotros teníamos una visión de nuestra realidad no tan cruel de la dictadura, más allá de haber sido víctima de ella. ¿No? Era como que iba, salvo por ejemplo, yo me acuerdo cuando me secuestraron a Azucena, te podría explicar el momento y el día en que nos enteramos y en qué celda estaba parada yo, porque era una de las chicas de la comunidad de Azucena, y como que quedábamos como desmanteladas, no teníamos un enclave mucho mayor de lo que pasó. Te quise decir, yo te podía decir, sí, nosotros nos damos cuenta de toda la situación. No, nosotros lo que manteníamos era un rigor político-ideológico respecto de la pertenencia. Que nosotros teníamos información y los análisis tenía que ver con la lucha de los familiares, tenía que ver con la posibilidad que pasaba por los casos, que decía uno, que decía otro, pero también hitos que nos daban cuenta de la densidad de lo que pasaba. Y te comentaba que uno de ellos fue cuando desaparece Azucena Villaflor. Decía que me puedo acordar el momento, porque hay cantidad de escenas que uno las pasó y tiene información, pero ellos le parecían otra parada, qué había pasado, o de una compañera que había desaparecido, no había llegado a su pueblo. Digamos, eran cosas como que retrotraían una situación muy fuerte. Y respecto de los familiares, con la lucha de las causas, con cómo se iban planteando determinadas cosas, porque
lo que nosotros íbamos viendo es que en muchos lugares como que las situaciones se resolvían más individualmente, personalmente, que una política general. ¿Entendés lo que digo? Y bueno, en ese sentido íbamos evaluando qué era lo que iba pasando, acertando más o menos. ¿Entendés? O sea, el hecho de poder estar en un lugar de vulnerabilidad tan grande, con cierta información que fue variando, porque los diarios también nos fueron ayudando, la información interna también, el tema cuando se da la contraofensiva, y van cayendo también compañeros, ¿no? O sea, todo eso son como retazos de un rompecabezas en los cuales nosotros andábamos en un andarivel arbitrario, porque estábamos fuera del concepto de la realidad, estábamos plantadas en un lugar determinado, rodeadas, teníamos información de los familiares, deseábamos que la realidad sería otra, pero la realidad se comportaba de otras maneras, ¿no? Yo te diría que éramos lúcidas, más que a lo mejor o visionarias, o que teníamos una formación. Sí, nos dedicábamos a formarnos, a ver, a desarrollar esquemas de trabajo en los cuales esa solidaridad fuera plantada. Eso me parece que fue, yo lo decía cuando nos registraron otra vez, yo decía, cada vez que yo pido algo y alguien se interesa por lo que pido, yo me acuerdo de la casa. Porque si vos entrabas a una celda y decías, che, ¿alguien tiene un alfiler doblado de 4? Espera. Y todo el mundo, digamos, había una búsqueda, no había un desentendimiento, ¿me entendés? O sea, no le decían, no, capaz que tiene otra. ¿Entendés? Había un compromiso de esa situación. Y la otra cuestión era el compromiso de las que iban saliendo de visitar a los familiares que estaban, ¿no? Que sus hijos habían salido. A nosotros en ese sentido nos benefició la Unidad Paraná, porque nos humanizó. O sea, de esa situación en la que estábamos, en Unidad Paraná, que estábamos al aire libre, que tomábamos sol, que comíamos bien, que veíamos a los familiares, que usábamos polleras, digamos, era como una que nos sacábamos ese olor a prisa que teníamos, el olor de la cárcel, cuando mandábamos alguna ropa o algo, de los familiares que no la podían sacar, ¿no? Ese olor penetrante que tenía de, no sé si de humedad, de encierro, de reja, ¿no? Los años en Paraná hicieron de nosotros otras personas, ¿no? En el sentido de las relaciones, ya venían amigos, estaba un poco diferente. Y en ese sentido lo que va pasando es que un grupo grande de compañeras salen del año 81, fue en el 82, no, en el 81 salen en marzo del 82, casi todas, y quedamos 2 compañeras y una en el de Buenos Aires, 3. Y a nosotros nos daban condena en junio, bueno, ahí arreglamos de nuevo la vida cotidiana. Ese año trabajamos, siempre intentamos trabajar en cosas que no habíamos hecho antes. Entonces trabajamos jardinería y preparamos, hicimos un vernáculo y preparamos muchas plantas. Cada persona que viniera a saludarnos por el fin de año, íbamos a regalar plantas. Nosotros teníamos bancos llenos de plantas, entrábamos, salíamos, sacábamos, poníamos, ¿no? Y ahí me he quedado ya en el año 83, en junio nos dan la sentencia y había salido la otra compañera ya en libertad y nosotros, que es con Cristina Luca,
componía, que nunca nosotros habíamos pensado que una saliera con otra saliera. No existía en nuestro horizonte de posibilidades. A ella la liberaron y yo morí. O sea que yo me quedo la única presa política. Que se queda soy yo. Y ahí hay una imagen, ella vino ahora cuando falleció mi mamá, de mi mamá ingresando, caminando por ese pasillo y diciéndole, Cristina, no le digas tanto por vos. Pero tengo una gran pena, obvio. Y a ella la liberaron en junio, yo salgo en octubre del 83. Ella también salió con una gran pena, ¿no? Dejarme ahí. Y ahí comienzo de nuevo otra estadía con una gran relación con las presas comunes, ¿no? Pero ese momento, y así como te digo que tengo la imagen de Azucena, cuando nos comunicamos de Azucena, tengo esa imagen de mi mamá absolutamente entera, dolida, pero sabiendo distinguir dónde había una cosa y dónde había la otra, ¿no? Y después nos dimos cuenta que no podíamos pensar que eso iba a suceder, ¿no? Muchas cosas no pudimos pensar y no sucedieron, ¿no? En ese sentido. Bueno, esa fue la situación un poco acá, capaz que me desvió mucho. No, te quería preguntar, porque vos comentaste que viniste para Paraná. No vine, se trajeron para Paraná, y lo que te quería preguntar es cómo fue cuando se desató la guerra de Malvinas, y qué lectura hicieron ustedes estando presas. Te digo, ahí está Cristina Luca, al hermano lo llevan a Malvinas, era de La Plata. No sé si te queda claro, la madre de Cristina, una hija presa, la otra en Malvinas, o sea, un combo completo. O sea que teníamos un nivel de implicancia ahí adentro. Primero no entendí, cuando sucedió lo primero, como que no entendimos lo que pasó. ¿Viste? Cuando acá ya teníamos, había sido los de la CGT, ya venía otro aire en ese 82, pero al estar el hermano había una implicancia afectiva muy importante, del cual le escribíamos cartas después de la herida. Yo me acuerdo que le escribí, parafraseando lo de Fito Páez, que tenía una cosa sobre el sur, no me acuerdo, pero eso estuvo, y lo vivimos con un dolor que no entendíamos nada. Primero que no entendíamos un desconcierto, no entendíamos de la gente, o sea, no entendíamos nada de la reacción de la gente, ¿no? Bueno, pasamos un mundial también, ¿no? Que la empleada de mi mamá le decía, pero señora, no son los contrarios lo que están haciendo, porque mi mamá se ponía a remar goles los argentinos. Decían, no, es que somos nosotros, ¿viste? Lo que estamos haciendo goles y que estamos planteando. Aquel igual. Y a nivel de realidad, bueno, ahí ya teníamos contacto directo con la familia. Toda la familia también en un nivel de mayor conciencia de lo que realmente era esto burdo y suicida y asesino, más que suicida, de Malvinas. Malvinas es uno de los tajos que a mí aún no me cicatriza. Yo entro a Corrientes y veo las Malvinas son argentinas en tantos lugares, y pienso en esos correntinos llevados por un afán de perpetuación que, digamos, así como los desaparecidos son un tajo, Malvinas es un tajo en esta sociedad que mucho tiempo a su vez lo invisibilizó, pero en ese momento tomó lo más fanático religioso para poder decir que eso que sucedía no sucedía. Y por el otro lado, que no sucedía, que me iban a sacar bosta a los 2 minutos, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que vuelve a poner al desnudo
la situación genocida de los milicos y vuelve a taparse, ¿no? El mismo proceso ondulante y invisibilizador se da tanto con nosotros, con el proceso, como con Malvinas, ¿no? Malvinas era como decir, pero... Y con la situación, aparte a Osvaldo, se llama el hermano Cristina, lo hieren, lo llevan los ingleses, la madre no lo encuentra en el hospital, ¿entendés? O sea, fuimos viviendo cada paso con una verosimilitud muy, muy grande, pero no por clarividentes, sino porque nos estaba pasando, por más que estábamos presas, hasta que lo encuentran, los ingleses lo operan, acá le decían que no está, bueno, todo lo que ya sabemos después, nosotros lo sabíamos en ese momento de situación, en la cual ninguna carta había sido entregada, nada se había pasado, nada estaba como se decía. Eso fue, y la directora de la cárcel, el hijo es una de los aviadores de Malvinas. O sea que estábamos ahí de los que mueren, en eso que le llaman el bautismo de fuego. Entonces estábamos como en un microclima muy, muy complicado. Sufrimos mucho la demencia y la situación y la cuestión que se planteaba. Casi que me había olvidado como la parte protagónica de Malvinas, por más que estábamos lejos, ¿no? A partir de estas dos incidencias, porque este muchacho que era muy querido, el hijo de esta mujer, cuando pasaba por la cárcel saludaba, ¿no? Y él era desaparecido. Entonces era la búsqueda de ella más la búsqueda de la madre de Cristina, en todo eso. Malvinas todavía no se habla lo suficiente, ¿no? Todavía no le ha puesto palabras a su producción. Cuando hicieron los 30 años del golpe, yo trabajando en los temas que trabajo, se decía que a los 30 años se comenzó a trabajar el holocausto. Porque para trabajar esto hay que trabajar el holocausto, ¿no? Que sería... Y bueno, nosotros casi a los 30 años empezamos masivamente, ¿no? Poniendo sobre la mesa todo esto. Y Malvinas me parece que falta todavía. Falta en esto que estamos hablando, en la vida cotidiana, en la situación, en lo que hace de residual en la vida de cada uno de nosotros. Contabas hace un rato, habías empezado a contar cómo había sido tu liberación. Me gustaría que puedas desarrollar eso, cómo te reinsertaste socialmente y también qué cambios notaste en la sociedad de Entre Ríos a tu salida por esos años. Bueno, yo como te decía salí el 17 de octubre del 83 con amnistía de los milicos, que cobramos nosotros porque estábamos ahí parados y lo tocó nosotros. Que tampoco fuimos tantos lo que nos tocó, ¿no? Pero bueno, salimos ahí. Bueno, primero fue una fiesta muy grande en mi casa, esperaban la cuadra. Yo esperé que salieran los compañeros, o sea, no me avisaron antes, pero esperé en la cárcel hasta que salieran los compañeros para salir todos juntos. Ellos eran varios, yo estaba sola. ¿Y qué te podría decir? Que al principio medio que un poco de desubicación, de verdad, si tengo desubicación todavía ahora, imagínate vos lo que me hacen ahí, ¿no? Yo empecé a vivir con mi mamá, acá en Paraná, y bueno, adaptarme un poco, empecé a trabajar con uno de mis hermanos, que era contador,
mucha gente y por el otro lado otra gente que no quería ni ser. A los 10 días estuvieron las elecciones y yo voté porque no me habían tachado el padrón. Entonces me encontró un amigo que yo estaba leyendo el padrón antes de ir porque tenía miedo, leía el padrón y me dice, no te preocupes, estás, ¿viste? Como para ir a votar. No entendía nada que era Alfonsín. Te decía, ahí fue la primera cosa de cemento sobre la cabeza. Desde que ganara Alfonsín ahí en ese momento, que fuera todo tan diferente. Bueno, comienzo un poco a reinsertarme ahí, qué sé yo, a ver, en el año 84, a retomar la facultad con las 2 materias que me faltaban. Había una señora muy interesante que trabajó por derechos humanos, que era abogada, estaba la decana, que nos posibilitó y bueno, en ese año fui a buscar a un compañero que lo había echado, porque a nosotros nos echan en el año 75, me parece, ¿sí? De la universidad. Somos un listado de una cantidad de personas a los cuales se les prohíbe estudiar. O sea, es más difícil porque una cosa era que te echaran, y otra cosa es que te prohíban estudiar, ¿no? Bueno, en esa facultad también después se quemaron los libros, o sea, una situación, esa facultad nunca fue la misma, ¿no? En la cual muchos, el primer decreto tenía que ser de levantar la prohibición a estudiar e ingresar a la facultad. Y la segunda, bueno, hacer las cosas. Entonces, ahí voy con un compañero, que era mayor que yo, pero que también estaba en esta lista, y él dice que nunca hubiera terminado, así que no lo voy a buscar, y empezamos a estudiar, y empezamos a ver, y empezamos a hacer. Bueno, en julio rindo una de las materias, en septiembre, el 11 de septiembre me recibí de maestro, de profesora, la segunda que dejaba, y comienzo a ver de que podía presentar una beca del CONICET, que daba de actualización para el otro, que había tenido problemas políticos, etc. Y yo no podía estudiar mucho algo, no sé ni qué sabía. Luego te das cuenta de que sabemos una cantidad de cosas, pero en ese momento también hay una parte en que los exiliados habían seguido estudiando, habían terminado sus cosas, habían hecho lo que habían podido, pobrecitos, ¿no? Bueno, teníamos el hondo hueco de los desaparecidos y nosotros que veníamos a retomar no sabíamos con cuántas neuronas bien. Bueno, me presento a la beca de CONICET para hacer un estudio sobre la educación carcelaria, porque yo como mucho en la cárcel. Hice 8 años de perfeccionamiento. Entonces, ¿cómo hice una asociación entre educación de pobreza y educación carcelaria? Y de infantilización a un adulto respecto a él. Entonces ahí tuve varias becas de CONICET que me ayudaron a tener un salario a empujar y me voy a Buenos Aires. Y quien me aloja es el Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, que es para la Facultad de Filosofía y Letras, a la que yo le tengo un agradecimiento muy grande por el tema de que todos somos solidarios, pero un poquito lejos en ese momento. Es así. Después de esto reporta, ¿no? Y bueno, y ahí comienzo a trabajar con gente maravillosa en el instituto, y después tengo una cátedra en filosofía, y doy en Joaquín de González. Bueno, ahí ya, y comienzo un proceso de recuperación de mis posibilidades, de todo lo que estoy haciendo. Bueno, ahí en lo personal ya tengo, bueno, me enamoro de mi marido, que es un uruguayo,
y tuvimos 6 años viviendo en Buenos Aires. Bueno, yo los primeros 2 años estuve sola, parece, o 3, y después ya estamos juntos. Bueno, cuando decidimos en el año 92, queda complicado. Bueno, a mí lo de Menem me hizo muy mal, ganar a Menem. Fue una cosa muy complicada, incluso diría que me enfermé, una defensa del cuerpo que en general no tengo, porque por suerte he tenido buena salud en todo esto. Definimos como tener una familia. Nos pareció que Buenos Aires no era nuestro lugar. Amo Buenos Aires ha sido re generosa, me encanta ir, pero pensar en niñitos, sin familia, había una cantidad. Y Buenos Aires es una ciudad que, para los que no somos de ahí, absolutamente arbitraria, me parece, no tiene demasiada vida cotidiana. Bueno, hablar del perro, de esto, del otro, o sea, que hablas específicamente de lo que hablar con quien tiene que hablar, hablar específicamente. Entonces esa era una cosa. Nos vinimos a Paraná en el 92, febrero del 92. Pedí concurso a la universidad, quien me da lugar en la Facultad de Trabajo Social, que es otra facultad que merece todo el respeto. Pedí concurso, empiezo a investigar, ya venía siendo profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires. Mantengo los teóricos, voy viajando y viniendo, hasta que adoptamos 2 bellezas, como las que adoptamos, una niña de 3, una niña de 4, y me señala, yo con una niña de 4 y un varón que cumplía 3. Los hermanitos, en el año 95, 20 años. Y comenzamos a desarrollar la familia y bueno, la profesión, en la cual he ido acumulando y desarrollando una cantidad de cosas que no tienen que ver con el éxito, sino tienen con abrir surcos, ¿no? Abrir surcos en muchísimos lugares. Y respecto de lo que hoy planteaba, como hay algunas coincidencias, que siempre se van dando. Cristina Luca adoptó el mismo día que yo, pero un año antes. Al año siguiente, o sea, el 17 de marzo adoptó una niña, y nosotros el 17 de marzo del año siguiente, porque nos casamos para poder adoptar, qué sé yo, adoptamos nosotros. Y a los 2 años adopta el varón, que es el hermano de la niña. O sea, las dos adoptamos hermanos, ¿no? Pero ella de bebé. Nosotros ya, los chicos estaban en un hogar, pero la misma situación, ¿no? Que a mí me gusta plantearla porque creo que hay cosas que en la vida, cosas que se dan. Claro, no sé por qué no sucedió, pero no sucedió. Y está bueno contarlo, uno le encontrará algún tipo de sentido, ¿no? Y en la universidad comencé, trabajando ahí, concursé todas mis cosas, hice cosas que no tenía pensado hacer, como la universitaria, después la cosa de la tesis, y en el año 2000 comienzo a institucionalizar desde el lugar de la universidad programas de derechos humanos, para juntar los organismos, ¿no? Porque me parecía que era un lugar habitable, fuera de las peleas que podían tener unos y otros, o qué sé yo. Hicimos cantidad de cosas, como no registradas, mucho esfuerzo. Y en el 2004 se nos da un envión impresionante, porque eso cambia, hemos hecho un curso de ensayo, podemos publicar el libro de los chicos, ¿viste? O sea, se van dando maneras, ¿no? Y comienzo a trabajar toda una línea de decolonización de conocimientos, a partir de lo que yo doy, ¿no? A partir, que es investigación social y neurosocial y educativa en la Facultad de Humanidades. Y la Facultad de Humanidades es una facultad que nace en el año 2000, pero que junta los institutos de formación docente, donde yo tenía mi desempeño. Entonces ahí lo que hago es abrir
una cátedra abierta de memoria social y de derechos humanos. Y que promover, que lo promoví yo, pero lo promovió otro grupo de gente grande, no soy yo la autora, es que en todas las cátedras, en todas las carreras, se dé la cátedra de derechos humanos, ¿no? O sea, que nadie pase por la universidad sin realizarlo. Eso es la UADA, que eso es de Consejo Superior, de todo. Y en la UNED, como propiciar de que por lo menos los ingresantes lo tengan. Bueno, y hoy soy decana y trabajo. O sea, el tema de la universidad, yo digo que yo nací en una universidad, porque desde militante estudiantil, ¿no? A hoy, y abrir una institución hoy, más allá de eso, tiene todo su memoria. Intentar garantizar el derecho al estudio también, y también tiene todo un rango de politicidad. Pero en el grupo de derechos humanos, vos sabés que siempre hay alguien que va a estar ahí, ¿no? Aunque uno esté con un candidato y otro con otro, no sé yo, no sé, pero la situación de... yo decía algo para mí misma, y lo decía, y estoy convencida, ¿no? La cárcel no fue lo más importante que pasó en mi vida, fue lo más largo, lo más doloroso, lo que me puede haber llevado a reflexión, lo que hizo doler a otros, ¿no? A mi madre, a mis hermanos, a todo el mundo, que era, digo, siempre decía que lo más importante estaba por venir, ¿no? Lo más importante que me pasaba. Yo no soy una persona que me quedé clausurada en ese espacio. Sentí que una cosa muy importante fue conformar la familia con los chicos, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y también creo que es importante los caminos que auguramos, ¿no? Que podamos ser querellantes de la causa, que podamos estar abriendo ese camino ahí, en otro lado, como un lugar de producción, ¿no? Quizás cuando me jubile siento que lo más importante que he hecho sean otras cosas, ¿verdad? Pero eso, la historia, había una cosa que dijo Ignacio Montoya, ¿no? Dice, yo no tengo una vida extraordinaria, me pasaron cosas extraordinarias. Yo sentí que a uno a veces que le pasan cosas y uno las transforma en extraordinarias, ¿no? O sea, las transformás si vos pensás en esta hora que venimos charlando, de esa niñita de 3 años que se le metió una tragedia en la familia porque quedaron sin padre, a una situación de los 62 en los cuales anduvimos todo ese rato, me parece que decirte que a los 62 iban viendo sus ojos es un poco ridículo, pero considero de que el tema del trabajo de la memoria es absolutamente importante, necesario, y que no tiene que ser una cacofonía, donde disparamos un discurso que puede ser que lo diga yo o que lo diga cualquiera, sino que esa memoria tiene una vitalidad, una precariedad, un recorte, ¿no? Y como dije en el juicio, que sirva para esa memoria que es cartográfica, decía yo, ¿no? O sea, como yo tengo un pedazo y no lo tiene otro, que me ayuda y que después me voy dando cuenta de eso que pasa, pero que fundamentalmente esa memoria nos sirva no solo para ser mejores por esta situación de huella y de aprendizaje que hubo, sino para mantener vivos a nuestros muertos. Y mantener vivos a nuestros muertos no es una letanía, es una situación de presencia, ¿no? En que la memoria adquiere una politicidad.
porque no es una memoria memoriosa, sino que es una memoria con una intencionalidad. Y esa intencionalidad, desde mi perspectiva, fundamentalmente reparatoria, es fundamentalmente generadora de conciencia. Quería hacer una pregunta, hace unos minutos mencionabas recién también la cuestión de los juicios. Te quería preguntar si habías podido declarar en alguno, en qué instancia se encuentra y también qué significado social le encontrás en la realización de estos juicios. Mira, yo he declarado tantas veces que ya no me acuerdo de todas las veces que he declarado en diferentes instancias. Pero este juicio es diferente porque nosotros somos querellantes, fue llevado adelante y tiene preso gente que participó y que fue parte del plan sistemático. En octubre del año pasado declaré, fue una instancia muy interesante. Yo como venía así como diciendo tantas veces declaré, voy a declarar una vez más, los compañeros que habían declarado me decían, te sacaba una mochila encima. ¿Qué tal hacer? Y sinceramente hay algo que se aliviana al ser público, al estar. Fue muchísima gente la que fue a la declaración, que me acompañó. Y si vos ves la foto de la salida, parece que salió de un casamiento y no de una declaración, ¿entendés? O sea, que hubo un clima restitutivo en esa puesta en escena de. Yo quería saber qué de mi declaración acusaba, porque acá estoy dando un testimonio distinto a una situación ahí que todos pueden decir pobre, pero si servía para algo, ¿cuál era el instrumento? Me parece que sirvió, que es interesante. Estamos en una etapa en que Appiani, que es uno de los acusados, es abogado, por lo tanto nos traba todo el tiempo todas las cosas. Y había una necesidad de que eso se apure y esté. Y bueno, las organizaciones hacen bastante de eso, ¿no? Lo que hace la causa es. Yo vi, cuando enseñamos y trabajamos tanto los derechos humanos, nosotros vimos que los juicios son un ordenador social. ¿Y qué? Hay esta teoría de los dos demonios, a que por algo nacido, a que muy lindo lo tuyo, pero eso es problema tuyo, ¿viste? Que vos vas viendo en las clases o en la cultura general. El juez, si lo dijo ante el juez, es como otro ordenador que sirve como un efecto de la ley en los sujetos de la sociedad. Entonces, en este sentido, a mí me parece que ayuda en una cantidad. La gente se seguía enterando de lo que había pasado en el 2014 que declaramos sobre la dictadura. O sea, una cosa inverosímil, la gente que te llamaba por teléfono, ¿me entendés? O sea, ¿por qué vos podés decir que la gente vivía en el naufragio, yo no sé cuánto? Pero pasaron 30 y pico de años, igual 40 va a ser, ¿me entendés? O sea, medianamente alguna perspectiva, y esa presencia ante el juez me parece que es valiosa, ¿entendés? Ubica desde otro lugar. Yo en las clases los veo. Yo veo de que si los estudiantes van a una jornada de juicio, sirve muchísimo, ¿no? Infelizmente en este caso nosotros no podemos hacer porque era chico, no se habían invitado a otros lugares y demás, pero es una instancia que te pone frente a una realidad, pero esa realidad narrada desde un lugar mucho más verosímil que la palabra de alguien que lo cuenta en una película o alguien que lo cuenta en un determinado lugar. A mí me parece que cumplen, por ejemplo, lo de la apropiación del área del hospital militar, que implica, porque el trabajo de apropiación es un muy buen trabajo para los jóvenes, porque hay un problema identitario cerca de la edad. O sea, si vos decís cuál sería el de los estudiantes universitarios, cuál sería un tema que sería interesante poder entrar, el tema de la apropiación. Entonces, ese tema y ver
que miembros de esta sociedad estaban implicados de alguna manera, participando en algún lugar, también entra en un nivel de interesante sacarte la venda de los ojos, ¿no? Que no se podría hacer de otro modo, porque nadie dudaría de esa creencia, ¿entendés? O dudaría de que, bueno, el mellizo murió, o cómo va a ser una maternidad clandestina, o que decís que cómo lo van a tener en esas condiciones, no puede ser. Cuando se mete el ojo de la justicia, a mí me parece que reorganiza un pensamiento. No es porque las cosas tengan que ser jurídicas, ¿no? Digo, madura un discurso de una manera que a nosotros nos favorece mucho. ¿Vos continuaste teniendo vínculo con algunas compañeras presas o...? Sí, formamos, sí. Nosotros tenemos una agrupación que se llama La Solar, en los cuales nos reunimos cada semana y vamos estableciendo lazos, más aún. Hace 2 años que nos vamos juntos de vacaciones, un periodo, lo pasamos muy bien. Yo nunca dudo de que cada uno de sus características, cada uno envejecido también, ¿no? En los cuales fuimos sosteniéndonos en diferentes instancias, manteniendo, yo te diría, una relación que no es que sea íntima, ¿sí? Sino que es social, pero que tiene un nivel de fortaleza muy importante. Por supuesto que no es con todo el mundo, porque todos también procesan esta situación de diferente manera y como pueden. Yo no digo que yo la procesé mejor que otros, yo la procesé como yo pude, la elaboré como yo pude y produje con esto también lo que pude. Otros lo hicieron desde otro lugar, porque en esto también, en esta experiencia te deja con resentimientos, te deja con deudas no saldadas, te deja con cosas a futuro que son, desde mi perspectiva, son imprescriptibles. Entonces más vale organicemos de otro lugar. Pero todo eso también sucede. Pero nosotros ahí tenemos un ámbito muy saludable, con nuestras diferencias y nuestras riquezas ya, porque ya vamos hablando de cosas que repetimos, pero intentamos mantener, es también un acto de inteligencia, bueno, como lo es el matrimonio, como son muchas relaciones, el mantener el vínculo desde lo mejor de cada uno, ¿no? Bueno, todos me han apoyado en el decanato, todos vienen, cuando yo lo necesito, se hacen, yo con ellos, ¿no? Cada uno, pero ahora se van jubilando los mismos. Y voy quedando yo, pero es un muy buen sostén. No porque hablemos de la cárcel, sino que seguimos hablando. Por ejemplo, el martes se dio la charla porque yo había viajado a Buenos Aires y vi lo de Zaffaroni, lo de Mariana Zaffaroni, en el televisorcito del avión. Y bueno, y a partir de eso volvimos a ir y venir sobre la densidad del tema de la identidad de los chicos, ¿no? Y fuimos y vinimos en una charla que traíamos todos los casos, lo que conocíamos, lo que no conocíamos, y cosas que también se están por inaugurar. Por ejemplo, nosotros tenemos un plantel de pibes que las madres estuvieron presas, y es como un lote invisibilizado, ¿no? ¿Qué les pasó? Porque como no estuvieron desaparecidos, no estuvieron apropiados, viste que hacen como un rating de... Bueno, tuvo una buena charla, más allá de lo que hablamos de la causa, de esto y lo otro, lo demás, pues nos quedamos, y son momentos productivos, digamos, desde ese lugar, porque también con quién te vas a sentar a analizar qué pasa por la mente y el corazón de las diferentes experiencias
de chicos que recuperan, de adultos que recuperan la identidad, ¿no? Y me parece que son todos los desafíos que nos va planteando las nuevas cosas que vamos teniendo. ¿Quieres agregar algo más que no te haya preguntado o que simplemente quieras comentar? No, no, me parece que ya está, que lo que quisiera es celebrar la iniciativa de ustedes, me parece sumamente interesante y me parece que ubicar la cárcel, el testimonio, la persecución en una historia de vida, o sea, inscribir una biografía en una narrativa, me parece que está bueno y que también nos da para pensar otros momentos, comparar y distinguir. Entonces, los felicito, celebro y me parece que este es un puntapié que hoy da esto y que después puede dar esto mismo otras cosas. Entonces, ustedes también lo resuelven. Muchas gracias. ¿No?